Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, en este pequeño videito vamos a hablar sobre materiales y luces Arnold en 3D Studio Max. Bueno, tengo acá una escena que la utilizamos en un video anterior y si recuerdan, dentro de esa escena habíamos trabajado básicamente con un material que lo habíamos sacado de materiales, Arnold y Surface. Y dentro de Surface habíamos utilizado Standard Surface. Este material Standard Surface es el material por defecto que vamos a utilizar cuando trabajemos con el motor de renderizado Arnold. Este material es importante porque está configurado y tiene los parámetros para poder trabajar efectivamente con ese motor de renderizado. Nunca hablamos en profundidad de lo que es la ventana de materiales aquí, así que en este video me parece que ha llegado el momento de hablar de la ventana. Básicamente, si se fijan, la ventana tiene en este costado, tiene lo que son los diferentes materiales que tienen que tiene 3D Max por defecto y que se utilizan cuando uno, por ejemplo, instala el motor de renderizado Arnold. Automáticamente le carga los materiales de Arnold. Si tuviera V-Ray, me cargaría V-Ray. Si tuviera, Brasil, cargaría Brasil, etcétera, etcétera. Si no les llega a aparecer esta pestaña, van a hacer clic en ven en este botoncito que tiene las dos esferitas y líneas y automáticamente se les va a abrir. Acá abajo, fíjense que dice escenas materials y ese es el material 27. Acá me hace un listado de todos los materiales que están en escena. En este momento solamente tengo uno, por eso aparece material 27. El espacio central, el espacio es como si fuera un lienzo infinito que yo puedo acercarlo o alejarlo con la ruedita del ratón, es el espacio View, que es donde se van depositando los diferentes materiales. Y si se fijan, acá tiene una pestaña que dice View 1, porque yo puedo, con el botón derecho, puedo renombrarla o crear nuevas pestañas y poder ir poniendo diferentes, haciendo como una clasificación de los materiales. Yo podría poner en la pestaña 1 lo que son carpinterías, en la pestaña 2 muros, etcétera, etcétera, si quisiera ser un poco más ordenado. Pero para esta escena no tiene sentido, así que vamos a dejarlo en una única pestaña. En la parte superior aparecen las herramientas, fíjense que son muy poquitas. Y después, en este costado, me va a aparecer una serie de elementos que van a depender de si cuando selecciono el material, fíjense que me ha habilitado los diferentes elementos que puedo configurar con el material. Otro elemento importante es esta esferita que aparece pequeña, pero si hago doble clic se hace más grande para poder visualizarla mejor. Los materiales Standard Surface vienen por defecto con un pequeño brillo, ¿ven? Aparece ese brillo que su textura es bastante brillosa. Voy a activar fíjense que dice Show Background in Preview, y esto lo que hace es colocarle un fondo a la esfera. Esto es muy útil porque me permite, en primer lugar, poder tener un fondo para contrastar, y si yo, por ejemplo, tengo un material muy reflectante, se refleja y me permite, ven cómo acá está reflejando lo que son la parte de colores, y si el material, por ejemplo, fuera transparente, me mostraría cuán transparente es porque me dejaría ver parte del fondo. Entonces, esta herramienta la verdad que es muy interesante porque me permite dar algunas características del material sin tener que ponerlos en la escena y renderizar. Ahora vamos a hablar específicamente de la configuración de materiales. Como verán, los materiales es una lista muy larga de diferentes elementos que yo puedo configurar. Pero vamos a centrarnos en estos tres primeros. Fíjense que aparece base, especular y transmisión. El primero de ellos, base, puedo abrirlo cerrando haciendo clic en este botoncito. El primero de ellos, base, me voy a centrar en este elemento, en este cuadradito blanco, que ya lo hemos utilizado en varias oportunidades. Lo que hace básicamente este cuadradito es, si yo hago clic en él, se abre una ventana donde puedo cambiar el color. Y fíjense una cosa interesante, el material cambia de color, automáticamente vamos a ponerlo que se note bien, y como la escena tiene el material, automáticamente cambia de color toda completa, ¿sí? Es decir, si yo tengo un material y cualquier modificación que haga acá,
y si ese material está aplicado en la escena, va a cambiar toda la escena. Vamos a utilizar este material para iluminar, por ejemplo, para el cubo. Vamos a ponerle al cubo y lo vamos a hacer un cubo plástico. Y vamos a hacerlo, por ejemplo, de color naranja. Vamos a ponerlo de color naranja. Ahí, más o menos. Le digo OK. Le voy a cambiar el nombre. Fíjense que dice material 27. Acá voy a poner plástico. ¿Sí? Y lo segundo que voy a hacer va a ser crear un nuevo material Standard Surface para ponerlo en el resto de la escena, ¿sí? Porque si no, para ponerlo en el fondo sobre todo. Entonces hago clic acá, lo arrastro hasta el fondo y lo coloco en el fondo. Voy a dejar los tres materiales por el momento ahí, después vamos a ir cambiando cada uno. Vale, si renderizo ahora, miren lo que ha sucedido. En primer lugar, el fondo, obviamente, porque lo dejamos en escala blanca, ha quedado blanco, pero miren cómo el material se ha puesto en color naranja y como viene por defecto con determinada rugosidad la textura y con determinado brillo, aparece con esas propiedades, ¿sí? ¿Ven cómo aparece el objeto? Vamos a crear un nuevo material y a este nuevo material vamos a cambiarle el color. Le vamos a colocar, por ejemplo, un color verde más o menos así. Y a este material, fíjense, vamos a entrar ahora en el segundo parámetro, que es el parámetro especular. Es el parámetro de las reflexiones. Este parámetro especular, fíjense que si yo veo la esfera, ven que aparecen estos pequeños puntos de luz, que es lo que me indica que la esfera tiene la superficie tiene cierto índice de reflexión, ¿sí? Miren lo que sucede cuando yo voy cambiando el parámetro y lo voy haciendo cada vez más alto. Ha desaparecido, ¿ven? Desaparece la reflexión. Se transforma en su superficie es bastante rugosa, con lo cual digamos, no permite que se refleje la luz. Sería una superficie que no reflectante. Ahora bien, si bajo este valor, fíjense cómo la superficie va cambiando y se va poniendo cada vez más reflectante. No conviene nunca ponerlo en 0, porque no existe un material que sea 100% no reflectante. Entonces, a veces es conveniente dejarlo en 0,02 como máximo, ¿ves? Dejarle una pequeña valor de reflexión, ¿sí? Vale, entonces, si yo coloco este material, por ejemplo, en la esfera, lo ubico en la esfera y renderizo, fíjense lo que ha sucedido. Es tan reflectante, ahora cuando termine de renderizar, es tan reflectante que lo que está haciendo me está reflejando lo que es la parte de la tetera, me está reflejando, miren cómo se visualiza acá lo que es la parte del prisma, miren acá se ve la tetera, etcétera, etcétera. Es decir, está reflejando absolutamente todo. Pero tenemos el parámetro de 0,02. Ahora, si lo coloco en 1 y hago el renderizado de nuevo, la superficie es tan áspera que no tiene ningún tipo de reflexión. ¿Ven? No refleja absolutamente nada. Sí, aparece la luz porque es tan fuerte que a la fuerza la obliga a que se refleje, pero ven, no tengo reflexión de lo que es el prisma, ni de la tetera, ni de nada por el estilo. Con lo cual, esto me permite poder configurar un material que sea, por ejemplo, no sé, más tirando a una superficie áspera, una superficie rugosa, o si lo bajo este valor a 0,02, puedo tener una superficie más plásticos. Ahora supongamos que yo quisiera que en realidad fuera, voy a crear otra tetera, vamos a poner otra tetera por acá, más o menos por ahí. Supongamos que yo quisiera que esta tetera que tenemos en plástico ahora, quisiera que esta otra tetera fuera de metal, fuera metálica. Voy a traerme otro Standard Surface, otro material Standard Surface,
A este le voy a poner metal. Y voy a decirle que sea, por ejemplo, de la gama de los... que sea un metal tipo cobre, una cosa por el estilo, más o menos por ahí. Y el otro parámetro para que esto que sea dentro de la parte de especular, voy a modificar el que dice metalness. Y es básicamente así, 0 o 1. Si va en 1 y coloco el metalness en 1 y lo activo y ahora renderizo, miren lo que ha sucedido. Se ha transformado la tetera en un objeto brillante, en un objeto metálico, ¿sí? Obviamente que ese metal va a variar y va a cambiar de acuerdo al parámetro de roughness que yo tenga también. Fíjense que tengo un parámetro con estas características, que es brillante, miren cómo está reflejando el prisma y está reflejando la tetera, pero si yo el roughness de especular lo modifico y lo pongo en 002 y renderizo ahora, miren lo que ha pasado. ¿Ven? Es mucho más brillante y miren, es mucho más precisa digamos, lo que es la reflexión del objeto. ¿Qué pasa si lo pongo en 1? El roughness lo coloco en 1 y obviamente va a ser mucho más rugoso y aunque es de metal, fíjense que no tiene el brillo, es que si fuera como un metal oxidado, una cosa que pierde toda la característica de metal, ¿no? Entonces, eso me permite poder jugar con los materiales rápidamente y fácilmente. El último de los elementos que vamos a trabajar, ya trabajamos con base, trabajamos con especular, el último de los materiales que podría trabajar sería si quisiera trabajar con los elementos de transmisión. Para esto me voy a traer un nuevo material, le voy a poner vidrio y voy a decir que voy a dejar todo en especular y en el de transmisión le voy a poner, por ejemplo, 1. Fíjense cómo voy a ponerle el fondo y acá aparece lo que les decía. Ven cómo, si bien es vidrio, fíjense que no aparece mucho elemento por detrás, pero yo puedo cambiarle la textura y hacerlo mucho más rugoso o mucho más transparente. ¿Ven? Entonces, ahora voy a ponerle a la tetera esta que tengo adelante y si ahora renderizo, miren lo que ha pasado. ¿Ven? Tengo una tetera que es de vidrio y que está teniendo las deformaciones propias del material al tener una forma cilíndrica y al tener una característica. ¿Ven? Tiene los materiales esa particularidad. Si yo quiero ponerle un color, muy fácil, me voy acá donde dice transmisión y acá en la parte de color voy a seleccionar, por ejemplo, este color. Fíjense cómo se ha cambiado acá. Le digo OK, renderizo y ahí tenemos el material. ¿Ven? Y el otro elemento que puedo modificar, obviamente, es el roughness. Si le pongo en 1, fíjense cómo se va a transformar en un material como si fuera un material esmerilado, un vidrio esmerilado, que si bien tiene características de transparencia, pero es translúcido, no deja visualizar perfectamente lo que es el interior, ¿sí? Entonces, esto rápidamente es una forma de configurar y poder definir diferentes materiales dentro de la escena. Ahora hagamos un experimento más. Supongamos que tenemos un cilindro. Voy a hacer un cilindro pequeñito acá. Y ya que estamos, vamos a hacer una cajita. Y a esa cajita, con la herramienta mover, seleccionar y mover, oprimiendo la tecla Shift del teclado, voy a decir que me haga 5 copias de esto. ¿Sí? Ok, vale. Y voy a traer un nuevo material. Fíjense que siempre estoy trabajando con Standard Surface. Y a este material le voy a llamar luz. Ahora voy a ir al último, casi al final de la lista, donde dice emisión. Fíjense que dice emisión. Le voy a poner de valor 1. Y donde está este cuadradito, le voy a poner un color más o menos así medio celestito. Le digo OK y este material, lo voy a poner en el cilindro y lo voy a poner en los cubitos.
¿Sí? Uy, no lo tomo ahí. Ahora sí. Vale, perfecto. Vamos a ponerlo en todos. Podría haberlo seleccionado a cada uno, pero no quería correr riesgo. Vale. Listo. Ahora renderizo. Y ahí tenemos, fíjense la particularidad de este objeto. Voy a cambiar la iluminación. Ahora sí, vamos a renderizar. Y ahí tenemos. Miren lo que está pasando. Esto se ha transformado en un elemento de luz. Está iluminando la escena como si fuera un artefacto de iluminación, como si fuera, imagínense, una lámpara, como si fuera. Entonces, con ese pequeño elemento yo puedo transformar. ¿Sirve para iluminar toda la escena? No, no sirve para iluminar toda la escena. Pero si yo estuviera haciendo, por ejemplo, una escena nocturna, o si yo estuviera haciendo una escena donde aparecen determinados elementos, por ejemplo, un camino con luminarias, etcétera, etcétera, bueno, podría iluminar rápidamente. Voy a hacer un pequeño cambio. En la iluminación le voy a poner, en lugar de 1, le voy a poner un poquito más. Perdón, hice cualquier cosa acá. ¿Dónde está? Esta voy a modificar en donde dice emisión. Le voy a poner un poquito más. Y que esto al subir esto me va a hacer perder el color. A este le voy a cambiar el roughness, que estaba en 1, le voy a poner en 0,02. No me lo tomo. 0,02. Ahora sí. Y a este otro, que también estaba bastante feo, le vamos a cambiar el roughness, le vamos a poner 0,2. Vale, ahora sí. Y ahora vamos a renderizar de nuevo y a ver qué tal sale. Vale, mejor. ¿Ven? Y esto es lo que les decía. ¿Ven cómo ilumina y cómo está generando la escena? Ahora, un hecho interesante que empiezan a aparecer en los renders. Cuando yo coloco materiales y tengo una iluminación, los materiales también empiezan a teñir la escena. Fíjense cómo en esta parte de las sombras, en realidad, la sombra acá ya no es negra, sino que parece que estuviera verde, estuviera sucio. Eso es lo que está sucediendo, es que la luz, ¿ven? Lo ven acá, se ve ese verde sucio. ¿Qué es lo que está sucediendo? La luz que está pegando en la tetera atraviesa la tetera y está marcando la iluminación acá y está marcando una sombra verdosa en el objeto, ¿sí? Ese tipo de cosas voy a tener que empezar a trabajar con ese tipo de cosas y empezar a modificar, poner una luz adicional, cambiar quizás la reflexión de los materiales, etcétera, etcétera, para poder trabajar y poder jugar, digamos, y que no aparezcan estas cosas así tan feas, ¿no? que desmejoran la escena. Vale, supongamos ahora que yo tengo esta tetera y esta tetera, que es de cristal, tiene una particularidad. Supongamos que esta tetera tiene alguna de sus partes. Voy a seleccionar la tetera, voy a decirle editable poly para transformarlo digamos, en objeto que lo puedo cambiar. Y lo que voy a hacer en esta tetera, fíjense que estoy moviendo la cámara, por eso se mueve la escena. Voy a volver a perspectiva, con lo cual voy a apretar la tecla P para que vuelva a perspectiva y pueda trabajar cómodamente. Como estoy con la tetera, voy a seleccionar la final para seleccionar todo el elemento. Selecciono las asas y lo que es el pico. Me fijo, me cercioro que está todo seleccionado. Y voy a ir abajo, 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 hasta donde dice Polígono Materials ID. Voy a cerciorarme de que esté en 1. Si no está en 1, voy a escribir la letra 1, el número 1, y voy a oprimir la tecla Enter. Y ahí va a estar todo configurado como 1. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, la tapa y voy a escribir el número 2. Y ahora voy a volver a cámara, con lo cual oprimo la tecla C y selecciono cámara y voy a ir a materiales. Y en materiales voy a elegir un nuevo material. Voy a ir en la parte superior y voy a seleccionar multi. Y multi subobject
lo voy a traer a la escena y fíjense que básicamente lo que es multi-sub-object es un contenedor. Un contenedor que lo que hace es contiene varios materiales y me permite que yo pueda aplicarlos a la escena. Entonces, a este material lo voy a aplicar a la tetera directamente. Se ha puesto negro porque no tiene materiales ahora. Entonces, ¿qué materiales le voy a poner? Le voy a poner, por un lado, por ejemplo, plástico. Lo voy a poner en la 1. Y voy a poner en la 2, voy a poner vidrio. ¿Sí? Fíjense que estoy arrastrando y lo llevo hasta el material, hasta el número 2. Y si ahora renderizo la escena, miren lo que ha sucedido. Se ha transformado en plástico y se ha transformado en vidrio, lo que es la parte de la tapa. Esto lo puedo utilizar y puedo generar un montón de alternativas. Podría haber puesto que fuera luz en lugar de que fuera plástico. Podría haberle dicho que fuera directamente una tapa de luz. Entonces cambio y le digo que el número 2 es una tapa de luz. No me lo tomo, a ver. Ahí está, ahora sí. Y si renderizo ahora, fíjense cómo se ha transformado en una tapa que emite luz. Vale, con esta pequeña clasificación hemos trabajado con diferentes materiales. Bueno, supongamos ahora no va a salir bien porque es todo un solo plano. Bueno, podemos hacer un plano alternativo acá rápidamente. Voy a ir a lo que es Geometry y voy a crear un plano como si fuera una especie de alfombrilla que está sobre los materiales. Y a esta alfombrilla voy a crear un nuevo material que lo voy a poner acá encima. ¿Sí? De esta alfombrilla como si fuera. Lo que yo quiero hacer básicamente es una alfombrilla que fuera como una especie de damero, como si fuera un tablero de ajedrez. Para eso voy a ir en la parte superior, ven que tiene este buscador que usamos recién, y voy a escribir chess, como ajedrez. Y fíjense que me aparece acá arriba, me aparece checker. Le digo que lo traigo y miren la particularidad. Tiene color 1, color 2 y me aparece color 1, color 2 acá. Y estos colores voy a traer además un material estándar surface. ¿Ven? Y lo que voy a hacer a estos colores, que los puedo cambiar, podría ser rojo y verde, el color que yo quiera, lo voy a poner dentro de donde dice base color. ¿Ven? Y ahí se ha activado. Y si ahora este material lo arrojo sobre el tapete, sobre ese plano, miren cómo automáticamente me ha configurado un plano que ahora es blanco y negro. ¿Sí? Entonces rápidamente puedo hacer diferentes pisos diferentes. ¿Cómo se modifica la escala de estos materiales? Si se fijan, acá tengo lo que dice textura y tengo lo que es el tiling. Ese tiling, si yo lo activo, puedo ir cambiando las proporciones de los materiales y poder darle diferentes dimensiones para poder proporcionar los materiales de la escena. Vale, una última configuración con respecto a los materiales. Supongamos ahora que en realidad yo quisiera que esto tuviera otro tipo de materiales. Supongamos que fuera de chapa. Supongamos que este prisma fuera de chapa y que además tuviera determinadas características. Bueno, eso es muy fácil de hacer con texturas y con materiales. Voy a traer un Standard Surface nuevo y este material Standard Surface, lo que voy a hacer, voy a modificar obviamente la rugosidad. Bueno, el roughness lo voy a dejar en 0.2 porque me sirve si es una chapa. Y lo que voy a hacer, voy a cargar en la base color, voy a cargar una imagen. Esa imagen la voy a descargar de acá, de Polyhaven. Fíjense que tengo dentro de texturas, tengo diferentes tipos de textura. Y lo interesante de estas texturas para descargar es que viene la imagen y viene lo que se conoce como bump. Vienen lo que son imágenes en escala de grises que el programa interpreta, que es blanco es 0 de profundidad y negro es 1 o viceversa, y empieza a jugar dándole una sensación de tridimensión a una imagen que es bidimensional.
Entonces, si yo tengo este material, lo primero que voy a hacer, me voy a descargar esto, yo ya lo tengo descargado por acá, lo tengo en escena, y fíjense, por ejemplo, esta es la chapa. La tengo, esta chapa, y la arrastro hasta el editor de materiales, ¿ven? Aparece como bitmap. Y directamente la cargo en la base color. ¿Ven? Y ahí se cargó. Si ahora yo a este material lo coloco sobre la caja, miren cómo automáticamente ha aparecido lo que es la chapa. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a utilizar el bump este que yo les decía. Si no tengo una imagen bump, puedo utilizar esta misma escena. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a buscar acá arriba bump 2D, lo voy a traer y le voy a decir que esta imagen quiero que se alimente dentro del mapa de bump. Y a este bump, a esta salida, la voy a poner en las normales. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Fíjense que el bump tiene acá una serie de parámetros. Vale, voy a modificar los parámetros de bump. Fíjense, voy a ponerle 10 por ejemplo. Y si ahora renderizo, miren lo que ha pasado. Miren cómo genera y produce esa sensación de tridimensión. Otra cosa que podría hacer es trabajar con la reflexión y de ese modo poder jugar y de alguna forma queda esa reflexión lateral, ¿sí? Empezar a jugar con las sombras y poder definir el material para que quede bien, ¿sí? Pero recordemos que esto no está deformando la imagen, sino que está deformando la interpretación de la imagen. Y un último elemento que vamos a ver dentro de materiales es un atajo, y esto lo hago bien la aclaración. No hay que abusar de esto, no hay que abusar de la utilización de lo que vamos a ver ahora, pero es interesante que se pueda conocer y la puedan utilizar en algunos casos. Supongamos que tengo que hacer un render muy rápido, supongamos que no me da tiempo para configurar cada uno de estos materiales que fui configurando, y necesito hacer el render de una forma veloz y que quede más o menos bien. Vale. Nosotros estamos trabajando con el motor de renderizado Arnold y estamos trabajando con específicamente con los materiales Arnold. Pero existe una alternativa y es utilizar los materiales generales. Para esto me voy a generales y selecciono los materiales Physical Materials. Me traigo el Physical Materials y fíjense que tiene los mismos parámetros para configurar que veníamos utilizando, pero tiene en la parte superior una pequeña pestaña donde me dice los materiales ya están configurados. Entonces, supongamos, si yo quiero la tetera que sea de plástico, le selecciono y le digo, acá está plástico, le digo plástico y tiro así y lo arrastro y le pongo plástico y le puedo cambiar el color, por ejemplo, que sea un plástico, no sé, más verdoso. Le digo OK. Quiero que esta sea de metal, ¿vale? Selecciono metal, por ejemplo, aluminio, y arrastro y lo pongo en aluminio. Quiero que esta esfera sea de concreto, ¿vale? Selecciono concreto y lo arrastro. Quiero que el prisma que estaba atrás, quiero que el prisma sea de madera. Selecciono madera y arrastro. Y ahora renderizo. Y ahí tenemos los distintos materiales, ¿sí? Es una forma rápida, es una forma bastante efectiva, pero siempre es recomendable utilizar los materiales propios del motor de renderizado, ¿no? Si quisiera alterar la madera, bueno, muy fácilmente puedo alterar el tamaño de la madera. Ustedes saben, tengo la madera acá y en la parte fíjense cómo me ha traído los distintos elementos y los ha puesto directamente. Está un poco desordenado, tendría que ordenarlo más, pero bueno,
no me da tiempo. Entonces yo tengo la madera y puedo configurar los parámetros. Ven, acá está el tiling y puedo ir configurando los distintos parámetros de esa posición. Ven, le doy más, le doy menos y lo hago más pequeñito. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, si renderizo ahora, la madera va a tener un tamaño menor, ¿sí? Lo interesante por ahí que podría trabajar con uno de estos materiales y poder modificarlos para generar un nuevo material. Por ejemplo, tengo Physical Materials y le voy a decir que quiero un vidrio y lo traigo por acá. ¿Ven? Y tengo un vidrio especial contiene determinadas características, ¿sí? Entonces, puedo jugar con esto y puedo ir generando la escena de acuerdo a lo que yo quiera. Pero siempre, siempre recuerden que esto es una combinación de diferentes elementos. Tengo que trabajar con la luz, tengo que trabajar con los materiales, tengo que trabajar con la cámara y obviamente tengo que trabajar en dónde se posiciona todo esto para que quede bien visto, ¿no? Bueno, espero que les sirva. Nos estamos viendo. Hasta luego.